Introducción a la teoría ácido-base. Algunos de los procesos más importantes en los sistemas químicos y biológicos son las reacciones ácido-base. Sin embargo, tenemos un problema. Aunque intuitivamente sabemos que es un ácido, no pasa lo mismo con una base. Las definiciones que empleamos en el contexto químico y biológico dependen de un marco de referencia teórico, no de definiciones intuitivas o de los sentidos. Las tres teorías principales actuales se desarrollaron históricamente en base a las reacciones de disociación iónica, siendo esas tres la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted-Lowry y la teoría de Lewis. Sin embargo, antes de discutir las teorías ácido-base, hablaremos algo de la historia del estudio de los ácidos y las bases. Durante la época de los antiguos griegos, las propiedades de los ácidos y las bases solo se entendían vagamente. Durante sus intentos de categorizar sustancias y tratar de aportar equilibrio, armonía y perfección al universo, utilizaron una variedad de pruebas para distinguir los compuestos. Uno de ellos era el gusto, y dividían las sustancias según si eran agrias, amargas, saladas o dulces. A medida que la influencia griega disminuyó y su conocimiento pasó a los romanos, comenzaron a referirse a las sustancias agrias como el vinagre o el jugo de limón como ácidos. Las bases, por el contrario, no fueron tan bien estudiadas, aunque se las reconoció como sustancias que neutralizarían a los ácidos, algo que encajaba bien con el deseo de los antiguos de encontrar equilibrio y armonía en todo. Las bases también se denominaron álcalis, una palabra derivada del lenguaje árabe que significa tostar, pues varias de las bases conocidas se obtenían de cenizas, aunque no es claro por qué más tarde se denominarían bases. Ambas palabras son perfectamente aceptables y sinónimas en el contexto químico moderno, y a menudo las podemos intercambiar. El Islam y el Renacimiento. A medida que la ciencia avanzaba a través de la Edad de Oro islámica y el Renacimiento europeo, los alquimistas comenzaron a entender más sobre los ácidos, descubriendo que las soluciones más fuertes podían acelerar la corrosión de los metales y disolver ciertas rocas, útil para hacer grabados artísticos en metales. Los alquimistas medievales islámicos tenían una variedad de ácidos y bases de los cuales elegir y utilizar. La soda, carbonato de sodio; la potasa, carbonato potásico, que aunque no son propiamente ácidos o bases en el lenguaje de la nomenclatura tradicional, sí que pueden basificar o servir de soluciones de control de la acidez. También contaban con el amoníaco, el ácido muriático o ácido clorhídrico, el aceite de vitriolo o ácido sulfúrico, la vinagre, ácido acético o ácido etanoico, el agua fuerte o ácido nítrico y la legendaria agua regia, una mezcla potente de ácido clorhídrico y ácido nítrico concentrados, célebre por ser una de las pocas sustancias capaces de disolver el oro, el rey de los metales, porque no era atacado por casi ninguna otra sustancia. Aproximadamente en 1300, un erudito español, Arnoldus de Villanova, comenzó a usar tornasol para estudiar ácidos y bases. Este compuesto, extraído de un líquen llamado Rosella tinctoria o nombre vulgar Ursela, se había usado como tinte desde al menos los tiempos de los vikingos, pero fue el primer erudito conocido en usarlo como una prueba de acidez. Esta idea fue ampliada por Robert Boyle, quien descubrió que ciertas sustancias derivadas de plantas cambiaban de color en presencias de ácidos o de bases, pero con colores diferentes según fueran ácidos o bases o neutras. Un ejemplo fue el jarabe de violetas, que es azul en un entorno neutro como el del agua pura, pero se vuelve verde cuando se expone a un álcalis o base y rojo cuando se mezcla con un ácido. Estos compuestos prueba abrieron un campo de posibilidades y los químicos pudieron determinar qué proporción de ácidos y bases se neutralizan entre sí, permitiéndoles comparar crudamente las fortalezas relativas de las sustancias. Primeras teorías ácido-base.
Estas primeras teorías ácido-base se consideran obsoletas, pero recalcan la importancia de estas sustancias en el marco de referencia de los primeros químicos que intentaban desligarse de la metafísica y espiritualidad propias de la alquimia. Durante la mayor parte del siglo XVIII, cuando prevaleció la teoría termodinámica del flogisto, la idea de que el calor era un elemento separado contenido en materiales combustibles, Georg Ernst Stahl propuso que los ácidos se derivaban todos del azufre y que la fuerza de un ácido era directamente proporcional a la cantidad de flogisto que contenía. Esta visión se rompería a finales del mismo siglo. No fue sino hasta la época de los esposos Lavoisier, una brillante pareja de químicos franceses, que se intentó clasificar los elementos y comprender la naturaleza del calor, que tuvo lugar un estudio más sistemático de ácidos y bases. En ese momento, los químicos comenzaron a definir las bases como sustancias que podrían neutralizar ácidos para formar agua y una sal. En 1776, influenciado por los estudios sobre las propiedades de los gases, los Lavoisier intentaron aislar el compuesto en ácidos responsable de sus propiedades ácidas, el portador de la acidez. Incorrectamente propusieron que una sustancia llamada oxígeno era la responsable de la acidez, pero sus observaciones llevaron a nuevos estudios. El científico británico Humphrey Davy, más conocido por sus estudios en gases, puso a prueba las teorías de los Lavoisier y descubrieron que el oxígeno no era el elemento responsable de las propiedades de los ácidos, el verdadero portador de la acidez. En Alemania, Justus Freyhard Liebig, otro químico innovador, en su lugar aisló al hidrógeno como el elemento responsable de las propiedades ácidas de las sustancias, razonando que era el único elemento común a todos los ácidos conocidos. Posteriormente, el estudio de los ácidos y las bases pasaría por el químico sueco Svante Arrhenius. Pero, dado que su teoría sí que aún permanece siendo relativamente válida actualmente, la discutiremos en la siguiente lección. Eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.